Johansen y sus hombres, aterrados pero fascinados, miraban aquella Babilonia de antiguos demonios y sabían en lo más profundo de su ser que no pertenecía a este mundo, que nada de eso podía ser parte de este planeta ni de ninguna otra esfera saludable. La magnitud de los enormes bloques de piedra, la altura aterradora del gran monolito esculpido, las gigantescas estatuas y los bajorrelieves, todo quedaba plasmado con horror en cada palabra de Johansen. Sin entender lo que era el futurismo, Johansen alcanzó a describir, de alguna manera, lo que vio, pues en lugar de hablar de estructuras claras y definidas, se limitó a mencionar las sensaciones, los ángulos gigantescos y las superficies de piedra. Superficies tan grandes que no podían pertenecer a nada normal, a nada humano. Y había algo de esas imágenes y jeroglíficos, algo impío, que destilaba horror y misterio. Las palabras de Johansen me trajeron a la mente lo que Wilcox me había contado sobre sus pesadillas, sobre la extraña geometría de los lugares que vio en sueños, lugares no euclidianos, impregnados de sensaciones de otras dimensiones. Y ahora, ese mismo sentimiento se apoderaba de Johansen al contemplar la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en la empinada orilla, cubierta de lodo de aquella monstruosa acrópolis. Treparon por titánicos bloques resumantes que no parecían en absoluto escalera humana alguna. El mismo sol del cielo parecía desvirtuado cuando era contemplado a través del efluvio polarizador que brotaba de aquella perversión empapada de agua de mar. Y una retorcida amenaza o incertidumbre acechaba lascivamente en aquellos ángulos disparatadamente esquivos de roca labrada. En esos rincones, una segunda mirada mostraba una superficie cóncava allá, donde antes se había visto una convexa. Algo semejante al miedo ya se había apoderado de los exploradores antes de que pudieran ver nada distinto de la roca, el todo o las abundantes algas marinas. Cada uno de ellos hubiera huido de no haber temido el desprecio de los otros, y sin entusiasmo siguieron buscando inútilmente, como pudo comprobarse, algún recuerdo que poder llevarse del lugar. Fue Rodríguez, el portugués, el primero en alcanzar la base del monolito, diciendo a gritos lo que allí había encontrado. Los demás le siguieron y miraron con curiosidad a la inmensa puerta esculpida con el ya familiar bajorrelieve, a la vez con forma de cefalópodo y de dragón. Esta era, según palabras de Johansen, como una enorme puerta de granero. Y todos estuvieron de acuerdo en que se trataba de una puerta por la presencia alrededor de esta de un dintel ornado, un umbral y unas jambas, aunque no podrían decir si yacía plana como si se tratara de una trampilla o estaba inclinada como la puerta de un sótano. Como Wilcox hubiera dicho, toda la geometría del lugar era incorrecta. No se podía asegurar que el mar y la tierra estuviesen en posición horizontal, razón por la que la posición relativa de todo lo demás era fantasmagóricamente variable. Bryden presionó sobre varios lugares de la piedra, sin resultado alguno. Donovan tanteó delicadamente por los bordes, apretando sobre cada punto a medida que avanzaba. Este trepó interminablemente sobre aquella grotesca moldura de piedra. Aunque a aquello solo se le podía llamar escalada, si después de todo la superficie no estaba en posición horizontal. Mientras los demás hombres se preguntaban cómo una puerta, en todo el universo, podía tener semejantes dimensiones. Entonces, suave y lentamente, el panel de media hectárea comenzó a ceder hacia adentro en su parte superior. Y pudieron ver que se balanceaba. Donovan se deslizó o se propulsó de alguna forma hacia abajo o a lo largo de la jamba, volviendo con sus compañeros.
y todos quedaron contemplando el extraño retroceso de aquel portal monstruosamente labrado. En aquella fantasía de distorsión prismática, la puerta se deslizaba anómalamente en sentido diagonal, de modo que todas las leyes de la materia y la perspectiva parecían trastornadas. La abertura que quedó estaba negra de una oscuridad casi palpable. Sin embargo, aquella oscuridad tenía una calidad positiva, ya que ocultaba parte de la muralla interior que de lo contrario se habría puesto al descubierto. Como si de humo se tratase, esta oscuridad surgió de su confinamiento de infinitos siglos, eclipsando visiblemente el sol a medida que escapaba, agitando sus membranosas alas hacia un encogido y contrahecho cielo. El olor que emergía de las recién abiertas profundidades resultaba insoportable. Al poco rato, Hawkins, que tenía un oído muy fino, dijo que creía haber oído un asqueroso chapoteo allá abajo. Todos escucharon con atención y aún seguían haciéndolo cuando aquello apareció rezumante en medio del estrépito. Y a tientas, coló su gelatinosa inmensidad verde a través de la negra puerta, en pos del infecto aire de aquella fétida ciudad de locura. La letra del pobre Johansen estuvo a punto de faltar cuando escribía esto. Creía que de los 6 hombres que jamás alcanzaron el barco, 2 habían muerto de puro terror en ese maldito instante. Aquel ser no podía ser descrito. No hay palabras para expresar semejantes abismos de inmemorial y delirante locura. Tan abominables contradicciones de toda la materia, la fuerza y el orden cósmico. Una montaña caminaba y se tambaleaba. Dios del cielo, qué prodigioso que a través de la tierra enloquezca un gran arquitecto y delire de fiebre el pobre Wilcox en ese preciso instante telepático. El ser representado en los ídolos, aquel engendro verde y mucilaginoso llegado de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Las estrellas estaban de nuevo en posición, y lo que un culto milenario había fracasado en conseguir por medio de preparativos, lo había logrado un grupo de despavoridos marinos por mero accidente. Tras millones de años, el gran Cthulhu se alzaba de nuevo, ávido de placeres. 3 de los hombres fueron apresados por las macilentas garras de la criatura antes de que nadie pudiera siquiera darse la vuelta. Que Dios les conceda el descanso, si es que el descanso existe en el universo. Estos fueron Donovan, Guerrera y Ångström. Los otros 3 marinos se lanzaron a una frenética carrera hacia el bote, sobre interminables panorámicas de piedra encostrada de musgosidad verde, en la que Parker resbaló y, según jura Johansen, fue tragado por uno de los ángulos de la mampostería que no debería estar ahí. Un ángulo que era agudo, pero que se comportaba como si fuera obtuso. Así, solo Bryden y Johansen consiguieron alcanzar el bote y remar desesperadamente hacia el Alert, mientras la descomunal monstruosidad se deslizaba sobre las rocas fangosas y vacilaba entre tropiezos al llegar al borde de las aguas. A pesar de no haber quedado nadie a bordo después del desembarco, aún seguía saliendo vapor del Alert, y solo fueron precisos unos momentos de febril prisa arriba y abajo, del timón a los motores, para volver a ponerlo en marcha. Lentamente, entre los retorcidos horrores de aquella indescriptible escena, el barco comenzó a mover las mortíferas aguas, al tiempo que en la mampostería de aquella playa calavernaria que no era de este mundo, el titánico ser procedente de las estrellas lanzaba espumarajos y atroces denuestos, cual Polifemo maldiciendo al barco en que huía Odiseo. Fue entonces más atrevido que el cíclope épico, cuando el gran Cthulhu
se deslizó hacia las aguas, dejando un rastro de grasa, y comenzó a perseguir el barco huido, levantando auténticas olas con sus brazadas de potencia cósmica. Bryden volvió la vista y enloqueció, riendo de manera estridente, tal y como continuaría haciendo a intervalos hasta que la muerte fue a buscarle una noche al camarote, mientras Johansen deambulaba en medio del delirio. Pero Johansen no se había rendido aún. Consciente de que el ser seguramente adelantaría al Alert antes de que éste alcanzara la máxima velocidad, decidió hacer algo a la desesperada y, poniendo los motores a toda máquina, corrió disparado por la cubierta y giró bruscamente el timón. Se formó un fuerte remolino y una corriente de espuma en aquella fétida salmuera que había por agua, y mientras aumentaba a cada momento la presión del motor, el valeroso noruego enfiló el barco en dirección al ser gelatinoso que les perseguía y que se elevaba sobre la inmunda espuma de las aguas, como si fuera la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de cefalópodo, de retorcidos tentáculos, estaba ya muy cerca del bauprés del robusto yate, pero Johansen continuó enfilándolo de forma implacable hacia ella. Hubo un estallido como el de una vejiga que explotase, una fangosa fetidez como cuando se raja un pez luna, el hedor de 1000 tumbas abiertas, y un sonido que el cronista no pudo transcribir al papel. Durante un instante, el barco se vio envuelto por una nube acre y cegadora. Y después solo quedó un mefítico remolino a babor, en mitad del cual, Dios nos proteja, la dispersa plasticidad del innominable engendro de las estrellas recuperaba difusamente su odiosa forma original, a una distancia que crecía por momentos, a medida que el Alert ganaba ímpetu, aumentando su velocidad. Así es como acabó todo. Tras aquel día, Johansen no hizo más que obsesionarse con el ídolo y ocuparse de su sustento y el de aquel maníaco de risa enloquecida que tenía a su lado. No trató de navegar tras aquella audaz hazaña, pues semejante reacción le había quitado una parte de su alma y ánimo. Después llegó la tormenta del 2 de abril, y con ella los turbios nubarrones en que se sumió su conciencia. Sintió un remolino espectral a través de líquidos abismos de infinidad, de vertiginosos recorridos por universos giratorios sobre la cola de un cometa y de histéricos saltos desde el fondo de los abismos a la luna y de la luna a los fondos de los abismos. Todo ello animado por un histriónico coro de retorcidos y jocosos dioses ancianos y de los burlones diablillos de color verde y con alas de murciélago surgidos del Tártaro. Tras aquel sueño vino el rescate, el Vigilant, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso a su viejo hogar en la casa a la sombra del Egeberg. No podía contar nada, o de lo contrario, le tomarían por loco. Escribiría sobre aquello que sabía antes de que la muerte le alcanzara, pero su mujer no debía enterarse de nada. La muerte sería un regalo de los cielos con tal de que borrase sus recuerdos. Ese fue el documento que leí, y que ahora he colocado en una caja de latón junto al bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. Con estos irá también este testimonio mío, esta prueba de mi sano juicio, donde he reconstruido lo que espero que nadie vuelva jamás a reconstruir. He contemplado todo el horror que pueda contener el universo, y después de eso, incluso el cielo primaveral y las flores estivales serán puro veneno para mí. Sin embargo, no creo que mi vida vaya a prolongarse mucho. Igual que se fue mi tío, igual que se fue el pobre Johansen. Un día me iré yo. Sé demasiado,
y el culto aún sobrevive. Cthulhu continúa también con vida, supongo. De nuevo, en aquel abismo de piedra que le había protegido desde que el sol era joven. Su maldita ciudad está de nuevo sumergida, ya que el Vigilant pasó por esas aguas de nuevo tras la tormenta de abril. Pero sus pastores en la tierra todavía rugen y saltan y matan alrededor de monolitos rematados por ídolos en lugares solitarios. El gran Cthulhu, sin duda, debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en el interior de su negro abismo, o de lo contrario, el mundo estaría ahora gritando de miedo y furia. ¿Quién sabe lo que sucederá al final? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger de nuevo. La mayor de las blasfemias aguarda y sueña en las profundidades, y la decadencia se abre paso entre las tambaleantes ciudades de los hombres. El día llegará. No quiero ni puedo pensarlo. Tan solo pido que si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas antepongan la prudencia a la audacia y puedan asegurarse de que nadie más llegue a fijar su atención en él. Cthulhu continúa también con vida, supongo, de nuevo en aquel abismo de piedra que le había protegido desde que el sol era joven. Su maldita ciudad está de nuevo sumergida, ya que el Vigilant pasó por esas aguas de nuevo tras la tormenta de abril. Pero sus pastores en la tierra todavía rugen y saltan y matan alrededor de monolitos rematados por ídolos en lugares solitarios. El ciclo nunca se interrumpe, y los sueños de los débiles siguen siendo su ventana hacia este mundo. No he logrado olvidar ni un solo instante, aunque los años han tratado de desgastar mis recuerdos. Cada noche, al cerrar los ojos, me encuentro otra vez en las aguas viscosas, bajo cielos deformes y estrellas que parecen susurrar verdades prohibidas. Siento la llamada, un eco que no es de este mundo, retumbando en mi mente como un tambor de guerra ancestral. Sé que no estoy solo. Lo veo en los ojos de otros. Un brillo vacío, un temblor en las manos, una sombra que les sigue donde quiera que vayan. Quizás también ellos saben lo que yo sé, aunque sus labios nunca lo confiesen. Una noche reciente, mientras revisaba los documentos de Johansen por última vez, noté algo que antes no había visto. Entre las líneas desesperadas y el relato que me heló el alma, había garabateada una figura, apenas un esbozo, como si su autor la hubiese dibujado en un trance febril. Reconocí al instante el rostro inhumano, los tentáculos que parecían retorcerse incluso sobre el papel. Pero había algo más. Bajo el dibujo, con letras temblorosas, Johansen había escrito una única palabra: retorno. Desde entonces, he escuchado susurros, incluso en las horas más tranquilas. Parecen venir de las sombras, de las grietas en las paredes y de los rincones más oscuros de mi mente. No son palabras, no exactamente, sino ideas que se arrastran como serpientes en mis pensamientos. Hablan de una fecha, de un momento en el que la barrera entre este mundo y el suyo será rota para siempre. Hablan de la insignificancia del hombre y del reinado interminable de los que duermen bajo los mares. Cada día siento la presión de esa certeza creciendo, como si el aire mismo se volviera más pesado. He tomado una decisión. Antes de que pierda el control por completo, antes de que me convierta en un peón de algo que no comprendo, destruiré todo. Los documentos de mi tío, los papeles de Johansen, el maldito bajorrelieve, todos ellos serán reducidos a cenizas. No puedo permitir que esto continúe. Si el culto sobrevive, que lo haga sin mi ayuda. Pero
Incluso mientras escribo estas palabras, sé que mis acciones serán inútiles. Lo que está escrito en las estrellas no puede ser alterado por las manos mortales. La última noche ha llegado. Las estrellas brillan con un resplandor antinatural y las sombras en las esquinas parecen moverse, acechándome. El aire está cargado de electricidad y un extraño rumor llena el silencio de mi estudio. Sé que es hora. El susurro ha cambiado. Ya no es un eco lejano, es un rugido, un canto incomprensible que llena mi mente y me arrastra hacia un abismo que no puedo resistir. Si alguien encuentra estas palabras, mi única esperanza es que las ignore, que no busque lo que he buscado, que no lea más allá de este punto. Porque saber demasiado no es un privilegio, es una condena. Y al final, todos volveremos a él. Porque, como todos los océanos se inclinan hacia las profundidades, así nuestras almas pertenecen al abismo. Tulu despierta. El final nunca fue nuestro para escribirlo.